iglesia en las periferias del mundo obrero, construyendo iglesia en las periferias del mundo obrero, construyendo, yendo a las periferias. Buenas tardes y un saludo muy afectuoso y nuestra gratitud a todas las personas que habéis decidido hoy acompañarnos en este acto organizado por la OA, por la Hermandad Obrera de Acción Católica de Córdoba. Deciros que, aunque valoramos positivamente el podernos encontrar aquí por las ventanitas, pero nos hubiera gustado mucho más el que el encuentro hubiera sido presencial, porque es mucho mejor, claro. Los saludos, los abrazos, pero tenemos que cuidarnos y eso implica pues renunciar a eso, a esa forma de saludarnos y de encontrarnos. Trataremos de suplir esa falta de cercanía física con toda la calidez que seamos capaces de compartir y de transmitirnos. Pues como la mayoría ya sabéis, la OA es un movimiento de la Iglesia Católica, un movimiento público que tiene como misión específica vivir y anunciar el Evangelio de Jesús en el mundo obrero y del trabajo y además aportar y llevar a la Iglesia la sensibilidad, las situaciones, las luchas, las preocupaciones del mundo, de este mundo obrero. Y en este doble sentido es donde se enmarca esa tarea de esa iniciativa de Iglesia por el trabajo decente, en la que intentamos con otras organizaciones y otros grupos eclesiales hacer vida a ese llamamiento del Papa Francisco sobre la centralidad que tiene el trabajo en la vida de las personas. Él nos dice que no hay peor pobreza material que la que no permite ganarse el pan y priva de la dignidad del trabajo. De igual forma, también continuamos desarrollando durante el bienio 21-23 una campaña a nivel nacional bajo el lema Trabajo digno para una sociedad decente. La presentación de este libro que tenemos esta tarde, Entre el Tabor y el Calvario, publicado por Ediciones OA, hay que encuadrarlo dentro de los actos diseñados para esta campaña en Córdoba y provincia. Nuestro proyecto editorial refleja tanto la misión ya expresada antes de evangelización, de evangelizar el mundo obrero y del trabajo, como la promoción de la cultura obrera. Las publicaciones de Ediciones OA, como Noticias Obreras, el TUR, los cuadernos con las reflexiones, los libros, todas ellas están orientadas a intentar generar información y conciencia crítica desde una perspectiva evangélica sobre la realidad social, económica y cultural. Ser un instrumento de formación de personas y colectivos comprometidos en la transformación de las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Construir propuestas que aspiren a humanizar la organización social, económica y política. Despertar la conciencia de las personas ante los retos e interpelaciones que el mundo moderno presenta a la fe cristiana. Mostrar la construcción, la contribución del cristianismo a la lucha por la justicia y la difusión de la vida y del mensaje de Jesús de Nazaret. Y por supuesto favorecer la formación de la conciencia cristiana y el cultivo de la espiritualidad, a fin de mejorar la participación en la misión de la Iglesia siempre desde la solidaridad con las personas empobrecidas. Hoy presentamos el libro Entre el Tabor y el Calvario, una espiritualidad con carne, que nos habla de la espiritualidad cristiana o espiritualidad con carne, como prefiere calificarla el autor. Su obra dialoga con nuestras nuevas espiritualidades, algunas incluso ateas, recogiendo la diversidad y pluralidad del aspecto trascendente que existe en la persona, en toda persona humana. Ediciones OA le pidió a Jesús Martínez Gordo una obra sobre espiritualidad que viniera a recoger las últimas corrientes teológicas, pero también sus propios puntos de vista que están fundados en una larga carrera de docente y de servicio a la Iglesia. Para el autor, el imaginario de un Dios en las alturas que no tiene que ver con la vida diaria de la persona no se corresponde con la idea del Dios del cristianismo.
La espiritualidad acompaña y está presente en la vida de todas las personas que buscan sentido a su existencia, interpretan los acontecimientos que marcan su desarrollo, sienten un anhelo de trascendencia más o menos consciente a lo largo de todas las diversas etapas de la vida. Por eso hay que hablar de la espiritualidad con carne, partiendo de la idea de que no se puede hablar y experimentar a Dios de manera directa, sino que está siempre condicionada y mediada. La novedad que aporta Martínez Gordo está en su referencia a 3 montes, 3 cumbres de la espiritualidad cristiana y la importancia de la conjunción que une a las 3. Así, el Tabor, el Calvario y el Monte de la Bienaventuranza forman un itinerario interrelacionado entre sí, por el que ha de discurrir en todo momento la experiencia de Dios, del Dios que anuncia Jesucristo. Es válida la opción de quienes concentran su experiencia en una u otra de estas cimas cristianas, las heridas y las cruces del Calvario, el consuelo y la anticipación de la vida eterna del Tabor y la proclamación de un orden nuevo, más humano, que representan la bienaventuranza. Pero la vivencia integral de la espiritualidad cristiana supone atender armónicamente estas 3 dimensiones, por lo que han de estar vinculadas constantemente. Ante las nuevas espiritualidades descarnadas, en las que Dios se forma como una proyección de los deseos y de las carencias personales, Jesús Martínez apuesta por el Tabor, el Calvario y la bienaventuranza. Así es que sin más preámbulos, yo doy la bienvenida al autor del libro y os lo presento. Él es Jesús Martínez Gordo, que es sacerdote de la diócesis de Bilbao, catedrático emérito en la Facultad de Teología del Norte de España, con sede en Vitoria, miembro de Cristianismo y Justicia, profesor invitado del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Pío XII de San Sebastián y de la Pontificia Facultad Teológica de la Italia Meridional, con sede en Capodimonte, en Nápoles, Italia. Auxiliar del equipo ministerial de la Unidad Pastoral de Bassuri, en Vizcaya también. Entre sus publicaciones más recientes destacamos pues, la Cristología de Joseph Ratzinger, Benedicto XVII, a la luz de su biografía teológica, que editada en Barcelona en el 2008, Cómo hablar hoy de conciencia y magisterio moral, en el 2010 en Bilbao, Verdad y revelación cristiana, la teología fundamental meditativa en la modernidad, que se editó en Vitoria en 2011, ¿Es Dios una proyección? En el 2014, la conversión del papado y la reforma de la curia vaticana, en Madrid, en 2014. Estuve divorciado y me acogisteis, también en Madrid. Ateos y creyentes, ¿qué decimos cuando decimos Dios? Sin duda es una muy buena muestra de publicaciones con algunos títulos muy sugerentes que avalan la talla intelectual de este autor que hoy nos acompaña y al que ya le doy la palabra sin más dilación. Así es que cuando quiera, Jesús, nuevamente bienvenido y ya tiene. Pues muchas gracias a ti por tu presentación y a todos vosotros, los de difusión de la OAC de Córdoba y a los que estáis conectados en estos momentos. Bueno, efectivamente, me hubiera gustado haber estado presencialmente ahí en Córdoba, una ciudad que conozco ya de bastantes ocasiones que he podido estar, pero que nunca cansa, sobre todo si es en primavera, en otoño y en invierno, no tanto en verano. En verano la tiemblo un poquito más a esta ciudad, por el calor y la humedad, pero lo demás es una ciudad encantadora. Muy bien, y la gente que conozco también es fantástica. Yo he tenido la suerte de estar en diferentes ocasiones ahí con los trinitarios, los que conozco bastante bien, y con otros amigos. Bueno, pues digo que me toca presentar este libro, y lo primero que quisiera deciros es aclarar el concepto de espiritualidad, porque hay una serie de palabras que están tan usadas y tan manidas que al final no sabemos qué es lo que quieren decir,
porque significan tantas cosas que valen lo mismo para un roto que para un descosido. Bueno, pues yo cuando hablo de espiritualidad hablo de lo que se dice en el credo. En el credo, ese que proclamamos los católicos los domingos, dice que creo en el Espíritu Santo, dice Señor, es decir, Dios, dador de vida. Por tanto, cuando estamos hablando de la espiritualidad, estamos hablando de la vida en plenitud, de la cual la nuestra no es más que una anticipación, de la cual la nuestra no es más que un murmullo o un destello, ¿no? Por tanto, estamos hablando de vida y en plenitud o anticipada. Entonces, esto me parece que es fundamental y capital, que lo entendamos. No estamos hablando de esoterismo, no estamos hablando de introspecciones, no estamos hablando de terapias, yogas. Esas son cosas que una vida en plenitud probablemente, sin probabilidad, tiene que traer y trae. Pero estamos hablando de una vida en plenitud, una vida digna según el proyecto de Dios, según lo quiere el Dios de Jesús de Nazaret. De esa vida estamos hablando. Por eso, este libro en realidad, en un primer momento pensé que se tendría que haber titulado Entre el Tabor, el Calvario y las Bienaventuranzas, pero efectivamente el título ya era inmenso. Y por eso me pareció que tenía un poquito más de tirón esto de Entre el Tabor y el Calvario, pero en realidad, como muy bien se ha recordado, es Entre el Tabor, el Calvario y las Bienaventuranzas, que es el programa, las Bienaventuranzas y la parábola del juicio final, que es el programa donde queda recogido lo que es la vida en plenitud para todos que Jesús de Nazaret quiere o pretende con su proyecto, con su sermón en el Monte de las Bienaventuranzas o con su parábola del Hijo Final o con otros tantos textos del Evangelio. Esto es lo que me parece que es fundamental. Por tanto, espiritualidad quiere decir vida digna, en plenitud. Y esa vida en plenitud y armónica, quiere decir vida en plenitud, armónica, equilibrada, entre la cabeza, la sede, digamos, de la reflexión, del pensamiento, el corazón, que es, digamos, la sede, el símbolo de la experiencia, y los pies y las manos, que es la sede, el símbolo de lo que es la transformación del mundo, el ponerse en funcionamiento. Por tanto, vida equilibrada, en circularidad entre los tres montes, la cabeza, o estos tres símbolos, órganos simbólicos de la plenitud, que son la cabeza como sede del pensamiento, del discurso, de la razón, el corazón como sede de la experiencia, de la vivencia, del sentimiento, del afecto, y los pies y las manos como sede y símbolo de lo que es la mano tendida, la ayuda, la colaboración, la fraternidad, ponerse en marcha, la transformación del mundo. Bueno, estas tres cosas, dos conceptos, dos cuestiones así un poco iniciales. La segunda cuestión que quiero un poco indicaros es que este libro sobre Entre el Tabor y el Calvario es la continuidad de uno anterior. En ese libro de ateos y creyentes, ¿qué decimos cuando decimos Dios? Indico que yo me confieso como un deísta, con D, racionalmente consistente. Yo creo que existe lo que decimos cuando decimos Dios como conjunción de muchos elementos, que ahora no voy a detenerme en ellos, ¿no? A la luz de los resultados que arroja la astrofísica, a la luz de los resultados y de las pruebas científico-empíricas que viene arrojando la protobiología, a la luz de los resultados que viene arrojando la antropología moderna en comparación con el comportamiento animal. Bueno, pues creo que es racionalmente más consistente ser deísta con D que ateo, porque las explicaciones alternativas que facilitan los ateos pues son básicamente dos, la materialista y la azarosa o casualista. Y desde un punto de vista racional creo que son más inconsistentes.
racionalmente. Pero bueno, esto está tratado en ese libro, que es... Y luego digo que hay dos cuestiones que requerían, indico en la introducción de este libro y al final, que requerían un tratamiento un poco más específico, que es el boom de las nuevas espiritualidades que está apareciendo en algunos sitios y en algunos ámbitos de nuestras comunidades, por lo menos aquí en el norte de España o en el norte del Estado, me da lo mismo, y el problema del mal. Pues este libro de Entre el Tabor y el Calvario está dedicado a afrontar esta cuestión de las llamadas nuevas espiritualidades que están apareciendo estos últimos años como alternativa, en muchas ocasiones, a una espiritualidad, digamos, esclerotizada, acartonada, excesivamente ritualista, con poca carne, ¿no? Con poco contenido histórico, que no afecta a la vida y a la existencia de cada uno o de las personas implicadas, que se ve en muchos lugares de centro de culto. Bueno, entonces, esta es el objetivo fundamental de este libro y la razón de su conexión con el anterior, y bueno, por lo tanto, es lo que me lleva. Evidentemente, lo primero el libro está estructurado en varios capítulos, que son algo así como distintas preocupaciones que brotan de mi tarea como cura, como cristiano y como persona que se dedica todavía, a pesar de ser emérito. Bueno, pues entonces, en mi tarea como profesor, y bueno, pues me he percatado de una cuestión que es importante y que a veces los mismos creyentes, sean independientemente de la confesión que sean, no son conscientes de ellos. Ya yo dedico el primer capítulo, que es que existe una espiritualidad atea o una espiritualidad sin Dios, que es posible tener una experiencia, algunos llaman una experiencia de lo que dicen cuando dicen Dios, sin un discurso propiamente teológico y sin un discurso, digamos, teológico o cristiano o confesante al uso, que es tradicional. Vale. Entonces, el primer capítulo afronta esta cuestión, que hay espiritualidades no creyentes, no cristianas, y no creyentes, no religiosas, sino que hay espiritualidades ateas, sin Dios. Y cojo el ejemplo, pues de un autor francés, pero hay muchos otros, de André Comte Sponville, que es a eso. Y entonces, en este primer capítulo lo que hago es exponer la experiencia que dice, cómo dice y explica, cómo comunica, cómo transmite esa experiencia, digamos, esa espiritualidad, incluso habla de esa mística atea, André Comte Sponville, en continuidad con otros autores, que defienden una espiritualidad y una mística atea, y expongo también la explicación que hace de esa experiencia este autor. Bueno, yo siempre he procurado y procuro, ya sabéis que la inmensa mayoría de los que vivimos en Bilbao somos hinchas del Athletic de Bilbao, y entonces sabemos que tenemos que jugar siempre en muchos campos extraños y a veces con árbitros comprados y en situaciones difíciles y complicadas o con gigantes que lo son económicamente. Pero si hay un dicho que dice que si uno es de Bilbao no le preguntéis de dónde es, que ya lo dirá, ya os lo dirá. Y además también sabéis que a los de Bilbao somos tan humildes que ni a humildes nos gana nadie, más cuando se trata de fútbol. Bueno, pues pongo este ejemplo del fútbol, ¿por qué? Porque yo creo que hay que hacer teología y como militantes, muchos cristianos que sois, jugando en el campo en el que nos toca jugar y con las reglas de juego que nos ponen, sabiendo de que a pesar de nuestras fragilidades y debilidades, pues podemos hacer un buen partido. Y si ganamos ya ni te cuento lo que puede pasar, ¿no? Lo que puede pasar. Bueno, entonces, yo creo que hay que hacer teología y hablar por ejemplo, con la espiritualidad atea, atendiendo lo que dicen, escuchando y a partir de ahí dialogar, colocándose en su campo, en su terreno, en sus argumentos, y esto a veces hace que el discurso para los no iniciados pueda ser un poco descolocante, sorprendente. Lo digo porque el primer capítulo y el segundo, que está dedicado a las nuevas espiritualidades,
hay gente que dice fantástico, quienes lo han leído, y otros que dicen, qué difícil es esto. Bueno, pues depende de la sensibilidad y de esa perspectiva. Juego en el campo que se me marca y trato desde ahí de razonar, dialogar y argumentar pues una tesis que la mantengo ya desde el primer capítulo, que es en conexión con el libro anterior, que yo creo que la explicación que facilita André Comte Sponville de su experiencia atea, pues me parece que es, desde un punto de vista racional, me parece que es, bueno, es una búsqueda interesante, pero no me parece más consistente que la creyente y que la cristiana. Por una sencilla razón, porque me parece que es una experiencia, una mística, como lo llama él, que es, en mi opinión, desmedidamente complaciente, desmedidamente sedante, gratificante, con una ausencia de historia, de carne, de problematicidad. De los parias de este mundo están ausentes en esa experiencia mística, tal como la cuenta el amigo André Comte Sponville. Bueno, esto lo digo, evidentemente digo, y luego el discurso y la explicación que da no me parece también que sea mejor ni más consistente que la creyente, que la de un creyente. Bueno, este es el primer capítulo, donde contrapongo a la experiencia de André Comte Sponville otro tipo de experiencia, y donde al discurso y a la explicación que hace de esa experiencia contrapongo y digo otro tipo de experiencia, de explicación, que es la creyente, que es la cristiana, y le llamo la atención sobre un punto que me parece muy importante, y es que en esa experiencia, que además es compartida con algunos otros, digamos, ateos o no creyentes, el tema del dolor, el sufrimiento, el lado oscuro de la historia, la cruz, está ausente, que es lo que llamo yo la carne, lo que es los calvarios contemporáneos. Bueno, en el segundo capítulo, intentaré ir un poquito más rápido, hablo de las 5 búsquedas que tenemos en común con las llamadas nuevas espiritualidades. Han aparecido estos últimos años un montón digamos, de propuestas de nuevas espiritualidades que fundamentalmente inciden en 5 puntos, en solitario o conjuntamente. Uno es que buscan la unidad, hablan de la búsqueda de superar la no dualidad y buscar la unidad de vida, de fe, de corazón, de pies, de manos, ¿no? Bueno, otra búsqueda es la búsqueda, que también es compartida por los cristianos, evidentemente. Otra búsqueda es la búsqueda del silencio, la importancia del silencio. Hablo de una tercera búsqueda, que es lo que algunos llaman de lo transegoico o transpersonal. Una tercera búsqueda es la búsqueda de una religión universal en la cual todos entremos y que en la pretensión de muchos de estos, digamos, iniciadores de estas nuevas espiritualidades, son estas nuevas espiritualidades. Y una cuarta cuestión es qué queda ahí, en todas estas nuevas espiritualidades de lo que yo llamo la carne, la historia, el espesor, el lado oscuro de la historia, la transformación del mundo. Bueno, a cada una de las voy explicando, en cada una de estas 5 búsquedas, una vez más, tratando de atenerme al lenguaje y a las propuestas que ellos formulan. Quiero que sepáis que este capítulo, que es probablemente, pues, bueno, un capítulo que tiene su singularidad, es el resultado de varios encuentros y seminarios internos que hemos trabajado en diferentes momentos a lo largo de los últimos años en Cristianismo y Justicia. En un primer momento, pues en contacto con Raymond Panikkar, a quien yo tuve la suerte de conocer, y otra gente metida en este mundo de las nuevas espiritualidades, ¿no? El arzobispo Tessier, con el Islam, bueno, mucha gente. Y luego eso lo hemos vuelto a retomar en diferentes ocasiones, en 3 veces, 3 años hemos dedicado a estudiar este trabajo. Y yo he hecho esta síntesis, me tocó hacer la primera síntesis hace años, de la primera vez que nos adentramos en ese tema, pero ahora he hecho esta síntesis un poco como, bueno, pues resumen de estas búsquedas, compartimos, pero a la vez también nos diferenciamos de ellas. Yo digo en el libro que la unidad jesucristiana no es lo mismo que la no dualidad. Advaita, no es lo mismo. Está muy bien la búsqueda de la no dualidad, pero la alternativa que se propone, pues la no dualidad advaita me parece que
no va más lejos, en mi opinión, trato de mostrarlo ahí, de lo que es propiamente la unidad jesucristiana, de la cual hablaré luego. Con respecto al tema del silencio, me parece importante el tema del silencio, y de hecho ya digo que en la espiritualidad y en la tradición cristiana hay un día que está dedicado al silencio dentro de lo que es el corazón de la fe cristiana, que es el Triduo Pascual, que es el Sábado Santo, del que, por cierto, un amigo mío decía, y no sabía qué hacer con el Sábado Santo, y decía, ¿se lo podemos dedicar a la Virgen María? Digo, va fenómeno que tenemos aquí. Y claro, pero digo, yo reivindico la importancia del silencio entre dos gritos, que es lo propio de la espiritualidad cristiana, ¿verdad? De nuestra espiritualidad, que es el grito de abandono de Jesús el Viernes Santo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ese grito, no hay silencio que lo acalle. El silencio, no tanto como solo como búsqueda de la paz, de la tranquilidad, del sosiego, de la paz interior, sino hay un silencio cristiano que es el silencio que es del triunfo de la victoria de la muerte y de la desolación, que es el silencio y la experiencia del triunfo de la nada y de la muerte, que es el Sábado Santo, y el grito y la palabra de la novedad, de la sorpresa, que por pura gratuidad irrumpe el domingo de resurrección. No busquéis entre los muertos al que es la vida y la fuente de la vida. Que eso nos permite recuperar el Viernes Santo y el afrontamiento de la muerte de otra manera, que es la propia de los creyentes, y por tanto la experiencia de silencio. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bueno, el tema del silencio es un tema que analizo ahí, porque me parece que es un tema que viene ya desde hace tiempo poniéndose de moda, pero hay una manera de afrontar y de vivir el silencio en cristiano que yo creo que va un poquito más lejos, bastante más lejos que esas propuestas del silencio que hacen algunos iniciadores o algunos de este tipo de las espiritualidades. Hay una tercera cuestión que expongo también, que es el tema de lo transegoico y lo transpersonal. Hay propuestas que hablan de lo transegoico, lo transpersonal. Yo voy por la corta, voy. Yo creo que eso, desde una teología y para una espiritualidad cristiana, no es correcta esa expresión. Los jesucristianos no estamos por lo transegoico y lo transpersonal, estamos por lo transindividualista, porque el ego es muy importante para nosotros, somos personas singulares, y de ello el yo es la señal de ello. Por lo tanto, no buscamos la disolución de la personalidad. El cristianismo no busca la disolución del ello, de la persona. Por eso somos transindividualistas. Buscamos superar el individualismo. Eso sí, el egoísmo, pero no el ego, no el yo. Y luego la transpersonalidad. Tampoco me parece que es una expresión acertada en las nuevas espiritualidades reivindicar la transpersonalidad. Nosotros reivindicamos como cristianos la interpersonalidad, porque nosotros no estamos convocados en la fe cristiana, no estamos convocados a disolvernos en el uno, en el todo, ¿no? En la no dualidad. No, estamos convocados a ser nosotros con el todo, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu, porque el corazón de nuestra fe no es la disolución en el todo, sino ser nosotros mismos. De otra manera, no sabemos cómo, pero seremos nosotros mismos. De la misma manera que entre el grano que muere y que se pudre y la planta, la flor que nace, hay una continuidad. Somos nosotros sin ser de la misma manera, pero somos nosotros. No nos disolvemos en la materia, no nos disolvemos en el todo, en la nada. No. Hay una continuidad diferente, distinta. Bueno, pues esta es la del corazón. Y luego está todo el tema de la propuesta de que ellos entienden que las nuevas espiritualidades es la alternativa que va a disolver las teologías y las espiritualidades tradicionales. Bueno, pues en eso me siento bastante sintonizado porque me suena un poco a bilbainada, pero creo que es un error. Porque de vez en cuando también existen bilbaínos que hacen un poco de autocrítica. Claro, y entonces yo creo que el diálogo interreligioso no funciona por disolución de las religiones, de las espiritualidades, como a veces da la impresión en algunos de ellos que así es, sino que funciona fundamentalmente como una especie de aeropuerto con distintas pistas de aterrizaje, pero que tiene una misma terminal, pero distintas pistas de aterrizaje. Y yo creo que en el mundo hay muchas experiencias religiosas que están referidas a lo que decimos cuando decimos Dios,
pero con distintas pistas de aterrizaje, que se van mejorando unas a otras en el diálogo interreligioso. Bueno, explico todas esas cosas y el problema de la carne. Tercer capítulo, joder, tú, menos mal. Y he dicho ya les he dicho a vuestros moderadores que cuando llegue el tiempo que me corten y hablamos y me preguntáis. Bueno, el tercer capítulo está dedicado y es probablemente el más teológico, pero por otro lado es el más, me parece que es el corazón, bueno, uno de los muchos corazones que en mi opinión tiene este libro. Está dedicado al tema de la unidad jesucristiana y al tema de la comunión unitrinitaria. Vamos a ver, yo creo que es muy importante este tema porque las espiritualidades, las nuevas espiritualidades están reivindicando la unidad. Claro, pero nosotros, lo propio del cristianismo es que hay una unidad entre Jesús y Cristo, entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Y que lo propio de la espiritualidad cristiana es que percibimos en lo dicho y hecho por Jesús de Nazaret el murmullo, la transparencia de lo que es Dios. Y si Él no era Dios, se lo merecía ser. Y por lo tanto, cuando hablamos de unidad jesucristiana, estamos hablando que entre Jesús y Cristo, entre Jesús y Dios, hay una unidad, lo que se llama el primer principio de teología y de espiritualidad cristiana y católica, que es que entre Jesús y Cristo se da una unidad. Yo esto en clase lo suelo explicar con el ejemplo del calimocho, que no sé si sabéis lo que es. El calimocho aquí en el norte se toma mucho, que es esa mezcla de Coca-Cola y tinto, a poder ser Don Simón, nunca mezcléis con un Rioja Alavés. Bueno, pues el calimocho, que es una mezcla para explicar qué es eso de la unidad jesucristiana. Si nosotros mezclamos Coca-Cola y tinto, Don Simón, bueno, pues automáticamente nos sale el calimocho. Vale. Pero el calimocho es el resultado de unir esos dos elementos. Pero nosotros cuando probamos el calimocho sabemos perfectamente si ese calimocho se le ha ido la mano al que lo ha hecho con la Coca-Cola o se le ha ido la mano con el tinto. Porque podemos diferenciamos gustativamente que hay Coca-Cola y tinto, porque hay una unidad que hace que el calimocho sea calimocho. Bueno, pues en Jesús, y perdonad por el ejemplo, no le he puesto esto en el libro, pero cuando explico las cosas lo digo porque me parece, a alguno le puede parecer un poco irreverente, ¿no? Pero trato de explicarlo así de esta manera. Es decir, entre Jesús y Cristo hay una unidad, como análoga a la que existe entre la Coca-Cola y el tinto. Es una unidad sin confusión, porque no es lo mismo el tinto que la Coca-Cola, no es lo mismo el Jesús que el Cristo, al menos conceptualmente. Y es una unidad sin confusión, y es una distinción. Yo distingo a Jesús de Cristo y a la Coca-Cola del tinto sin separación, porque si separo la Coca-Cola del tinto o a Jesús de Cristo, ya no tengo calimocho, ya no tengo Jesucristo. Es esa, la unidad. Porque lo fundamental, lo constitutivo es ser jesucristianos. En realidad nosotros nos llamamos cristianos porque tomamos una parte por el todo, pero en realidad nosotros, los cristianos, somos jesucristianos. Seguimos al Jesús histórico porque en él vemos la anticipación del Cristo, de la vida en plenitud, a la que estamos llamados y de la cual él es la anticipación por excelencia. La unidad de Jesús. Sucede una cosa muy importante, que es que este concepto de unidad es el que aparece y se está poniendo en valor en todas las investigaciones, pero es un anexo nada más, en las investigaciones que se están alcanzando en ámbitos como la astrofísica, la protobiología y la antropología moderna. Pero bueno, y explico, y es el que está en el origen, por ejemplo, de que en el siglo pasado 3 ilustres investigadores ateos militantes durante el siglo XX, se hayan convertido justamente a la fe, al deísmo. El caso de Anthony Flew, de Collins, que es el primero que se asomó al genoma humano, y de Lewis. Este concepto de unidad es muy importante, y este concepto de unidad tiene poco que ver con la no dualidad advaita o con el concepto de unidad, y sí tiene mucho que ver con algo que es muy importante para la fe cristiana y para la espiritualidad cristiana, que es con la identificación de Jesús con los pobres. Lo que hagáis a uno de estos más pequeños, a mí me lo hacéis. Esto es muy importante para una espiritualidad cristiana. Quiere decir que si tú quieres tener una relación en las mediaciones a las que Dios se ha asociado,
pues ahí tienes, puedes besar a Dios, tocar a Dios, darle la mano, echarle una mano, caminar con Él. Bueno, esto es muy importante, claro. Pero estamos hablando de entre el pobre y el paria de este mundo y Jesús, el Cristo, Jesucristo, entre la historia y la vida en plenitud, hay un vínculo. Y eso es una fuente de espiritualidad que la inmensa mayoría de las nuevas espiritualidades no solo desconoce, sino que incluso a veces desprecia. Estoy pensando en Pablo II, por ejemplo, cuando habla de la ideología de la solidaridad. Hay una expresión de él, diciendo que este tipo de espiritualidad es ideológica, de la marinera. Bueno, bien, no voy a entrar en este discurso ahora, pero bueno. Bueno, pues, y la segunda cuestión, el segundo corazón de la teología y de la espiritualidad jesucristiana, de las cristianas, es la unidad unitrinitaria. Que a veces parece que es un misterio para listos y para iniciados, pero que en realidad las cosas son mucho más sencillas. Es decir, que el Dios al que nos referimos no es el Dios que está en las nubes, no es el Dios de Platón, es el Dios que está en lo dicho y hecho por Jesús y en la cruz. Es un Dios crucificado. Y por tanto, nuestra espiritualidad es una espiritualidad que brota, porque es jesucristiana de ahí. Y por tanto, nosotros estamos en el espíritu en el que nos movemos, vivimos y existimos por Jesús, vamos hacia el Padre. Vamos al encuentro con un Dios que es Padre, que es Padre, que es Padre. ¿Esto qué quiere decir? Y explico un poquitín algunas cuestiones, no muchas, pero lo fundamental. Quiere decir lo siguiente. Quiere decir que lo propio de una espiritualidad cristiana es la pluralidad, la diversidad, la riqueza. No hay una espiritualidad única, la definitiva. No la hay. Y de hecho, el ejemplo más patente y más evidente es que en la Iglesia, por ejemplo, católica actual, hay 17 ritos, 17 espiritualidades reconocidas como católicas. Es más, a lo largo de la historia del cristianismo, nos encontramos con la espiritualidad probablemente más importante y potente, que ha sido la ortodoxa, y que sigue siendo, porque existe, la griega, la ortodoxa o la eslava. Y luego han aparecido otras espiritualidades cristianas, como pueden ser todas las protestantes, las reformistas, evangélicas, anglicanas, luteranas, calvinistas, ¿no? Y que hay un montón, que son cristianas, aunque algunas de ellas por cuestiones teológicas, pero no espirituales, y casi siempre eclesiológicas, son cristianas también, son cristianas. Y que, curiosamente, la renovación, la gran revolución del Vaticano II, en muchísimos puntos no es más que volver a mirar lo que todavía persiste y existe en la teología oriental, que existe, que está viviendo. Bueno, entonces, hablo de esas, por lo tanto, esto es muy importante porque esto quiere decir lo siguiente, y me centro en un puntito. Quiere decir que si el corazón del cristianismo, de lo dicho y hecho por Jesús, está en el programa del Monte de las Bienaventuranzas, si otro monte importante en la vida de Jesús es el Calvario, porque ahí es donde ese programa fracasa históricamente y Dios es crucificado, Dios, el Dios de Jesús de Nazaret, Dios Jesús de Nazaret es crucificado, quiere decir que a partir de ese monte forma parte de la experiencia espiritual de un cristiano percatarse de que eso que aconteció hace 2000 años sigue aconteciendo a lo largo de la historia. Esta es la espiritualidad y que por lo tanto ese misterio de la cruz se actualiza en todos los crucificados que hay en el mundo a lo largo de la historia y en los tiempos actuales. Y que la espiritualidad jesucristiana consiste en poner los medios para evitar que esos calvarios y crucificados modernos y contemporáneos no existan, o si existen, para que sencillamente les ayudemos a bajar de sus respectivas cruces, y eso es espiritualidad cristiana. Y por lo tanto hay otro monte que es muy importante, pero el Calvario, he dicho, no es la última palabra para nosotros, no es la última palabra. La última palabra es el espíritu, la vida, y es el Tabor. Qué bien se está aquí. Que esta vida
a lo largo de esta vida, no todo es cruz, no todo es desolación, no todo es postración, no todo es negación, sino también esta vida está, como en la vida de Jesús también y de los apóstoles, de las primeras comunidades cristianas, en medio de sus persecuciones, hay momentos, hay chispazos, murmullos, destellos de fraternidad, de belleza, de hermosura, que son algo así como áreas de servicio en las cuales uno puede repostar, puede, bueno, pues descansar un rato, reponerse, recuperar el oxígeno y el aliento y volver a la autopista de la vida, que es en la que nos movemos, y a seguir adelante. Bueno, y entonces, claro, este es el fundamento de la riqueza y de la pluralidad que existe en el mundo de la teología cristiana. No podemos hablar de una espiritualidad cristiana, hay que hablar de miles. Es más, yo casi me atrevería a decir que hay tantas espiritualidades y tantas teologías como cristianos existen en el mundo, y estamos hablando ya pues, de alrededor de 2.500, casi 3.000 millones de cristianos y de espiritualidades. Entonces, no se dice. Bueno, este es el capítulo 3, el tema de la unidad y el tema de la pluralidad y, por lo tanto, de la enorme riqueza, y que, por lo tanto, cada uno tiene derecho a construirse su propio recorrido. Lo que es importante es que una teología es realmente cristiana, católica, si mantiene un equilibrio inestable, y esto es lo complicado de este negocio, el equilibrio cristiano es siempre inestable, porque la vida siempre es inestabilidad, es creatividad, entre estos tres montes. Hay que circular. Lo propio de una teología católica, cristiana, a diferencia de las nuevas espiritualidades que andan buscando siempre la paz, el sosiego, la tranquilidad, el descanso, ¿no? Y cuando ya se me encuentre yo a mí mismo, entonces salgo a los demás. No, eso no es espiritualidad cristiana, no lo es propiamente. Lo propio de la espiritualidad, Jesús no hizo nunca, iba a decir, ejercicios espirituales para encontrarse a sí mismo. Bueno, sí, estuvo 40 días en el desierto, pero bueno, va bien, pero no tiene nada que ver, no los ejercicios espirituales de San Ignacio. Lo propio de la espiritualidad Jesús cristiana es el circular entre estos montes, siendo conscientes entre el Tabor, el programa de las bienaventuranzas, los calvarios actuales y los tabores actuales que existen también, que yo creo que es la interpelación que tenemos que coger de las nuevas espiritualidades. Las nuevas espiritualidades nos dicen, señores, ustedes han estado mucho tiempo insistiendo en los calvarios, en el compromiso, en la justicia, en quemarse, en entregarse, y al final se han olvidado de que nosotros también en nuestra vida hay calvarios, que necesitamos repostar, que necesitamos descansar, que necesitamos tener, digamos, una vida asentada en la esperanza. Bueno, pues, ¿esto qué quiere decir? En mi opinión, y es lo que trato de exponer en este libro, que podemos ser, hay gente, hay lo que se llama carismas, gracias, hay acentuaciones legítimas. Hay mucha gente que puede tener una preferencia especial por el programa del Monte de las Bienaventuranzas, por el discurso teológico, ¿no? Pero esa persona, si realmente es cristiana y católica, tendrá que de vez en cuando pasarse por los calvarios contemporáneos y tendrá que de vez en cuando también pasarse por los tabores. Porque si no lo hace, acabará siendo un charlatán. Su palabra no será una palabra atravesada por el lado oscuro de la vida, ni estará regada por una experiencia de encuentro gratuito también, esperanzador con Dios. Y hay gente que puede tener también, pero es legítimo tener su residencia preferente en el Monte de las Bienaventuranzas, pero no es legítimo no pasar mucho o poco, cada uno verá, por los otros montes. Como también es legítimo estar y tener lugar de residencia preferente en los calvarios, pero ese que está en los calvarios, ayudando a bajar a los crucificados o poniendo los medios para que no existan, sabe y tiene que ser consciente de que de vez en cuando tiene que repasar y someter su presencia en el calvario a la luz del programa de las bienaventuranzas, para ver si realmente está en coherencia con eso o con otra historia. Y conviene que de vez en cuando también se pegue un paseíto, descanse, salga un poquitín de los calvarios y se oxigene y recupere la esperanza, porque los jesucristianos sabemos que Dios no quiere en sus calvarios más personas quemadas. No quiere más crucificados o personas de buena voluntad quemadas, achicharradas y abrasadas, más cadáveres. Probablemente este exceso es el que Dios mirará y mira sin duda alguna con mayor benevolencia. Pero el cristiano, Dios no quiere. Estamos llamados a la santidad, no al martirio. En todo caso, el martirio es optativo. Bueno, y entonces,
es optativo. Claro, optativo quiere decir, te adviene, te llega, y luego pues tú eres libre de ir libremente, pero porque tú no quieras ser mártir, no por eso vas a dejar de ser un buen cristiano, no. Hay una especie de puritanismo que siempre ha existido, que no me voy a meter con ello, la historia de los Glapsi en la teología y en la espiritualidad cristiana, que han sido machacados y al final se recupera el sentido común en la vida y en la historia, en la teología y en la espiritualidad, y se recuperan a estos que en su momento se han negado a ser mártires, punto, porque ellos estamos llamados a la santidad, no al martirio. Y hay gente que puede vivir. Y el problema es que en estos años últimos, con las nuevas espiritualidades, en mi opinión, lo que ha habido es un movimiento que ha reaccionado ante la ausencia y falta de cuidado del tabor en la espiritualidad y en la teología cristiana. Y esta es la interpretación que, en mi opinión, tenemos que coger. Tenemos que valorar un poquito más que el encuentro con Dios Dios no solo es aguijón, provocación, compromiso, también es caricia, es cercanía, es sosiego, es paz, es esperanza, es ilusión. Y que esto forma parte también de nuestra experiencia y de nuestra espiritualidad. Y que eso es vida. La vida en plenitud es eso. Hombre, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay muchas teologías y muchas espiritualidades modernas y contemporáneas que entienden que la espiritualidad es solo tabor. Pues no. No. Tú puedes estar en el tabor preferentemente, pero conviene que de vez en cuando te pegues un garbeo por el monte de las bienaventuranzas y también por los calvarios. Porque, claro, quien entiende que la espiritualidad y la creyente y quizá es solo tabor, pues a mí es que eso me suena algo así como estar todo el día, estar en un campo de marihuana en San Francisco todo el día fumado y colocado. Pues no, eso no es propio de una teología, de una espiritualidad jesucristiana, lo siento, no es así. No lo es, eso puede ser de un fumado, pero no, nosotros no somos fumados. Ya está, es así, es así. Entonces, yo creo que hay un toque de atención. Entendedme, quiere decir que aquí hay un equilibrio permanentemente inestable siempre. Y en el pueblo en el que vivo, en el que soy hecho una mano como cura, que es Basauri, hay lo que llamamos la ruta del colesterol, que creo que existe en muchísimos pueblos. Bueno, pues ahí cuando nos encontramos con otros colegas a los que conocemos y han ido al médico, todo el mundo sabe que hay siempre que una vida saludable, también espiritualmente, se mueve en unos parámetros que marcan un exceso y un defecto. Que si nos pasamos, hay un problema. Y si nos quedamos cortos, también. Lo mismo vale para la teología y la espiritualidad cristiana. Sabemos que si tenemos un problema de azúcar, tenemos un problema de hipoglucemia, nos quedamos cortos. O bien porque no hay tabor, o bien porque no hay calvario, o bien porque no hay monte de las bienaventuranzas. Pero si tenemos demasiado de uno, metemos la pata. Es decir, si tenemos mucho azúcar, tenemos un problema de diabetes. Y entonces tenemos un problema, o por mucho tabor, mucho discurso, mucha ideología, mucha palabra, ¿no? Mucha cruz, mucho martirio para acabar achicharrado y sumándose, y acabar quemado como una patata frita, ¿no? O mucho tabor y acabar fumado. Pues no, equilibrio permanentemente inestable. Reconociendo que a lo largo del día y de nuestra vida, no siempre ese equilibrio ese perfecto, no, a lo largo de una jornada hay momentos en que te vas un poquito más para abajo, un poquito más para arriba, pero bueno, eso es la vida, esa es la espiritualidad, y no siempre a lo largo de nuestra existencia mantenemos siempre la misma experiencia religiosa. No sé cómo andamos de tiempo. Bueno, y luego hay un cuarto capítulo que me dedico a exponer la historia de la espiritualidad oriental ortodoxa, que curiosamente es una espiritualidad que ha primado el tabor, que es profundamente cristiana. Disculpa, Jesús, 10 minutitos te quedan, ¿vale? Ah, vale, muy bien, perfecto, vale. Pues acabo en 10 minutitos. Por eso preguntaba si me queda el tiempo que me quedaba, porque ya intuía que me estaba pegando ya el acelerón y que ya me estaba... Bueno, bien, en dos cositas entonces para el final, 3 puntos. Primero, analizo la espiritualidad en el cuarto capítulo, la espiritualidad oriental, que es la ortodoxa, la griega y la eslava, que es una teología y una espiritualidad que ha sido siempre muy sensible a lo que es todo lo tabórico y a lo que ellos llaman la isiquía, la búsqueda de la paz interior. Pero siempre han tenido muy presente el tema del amor y la solidaridad con los últimos de este mundo. Y esa espiritualidad es cristiana, profundamente cristiana, lo que pasa es que es profundamente desconocida y hay que recuperarla.
En el siguiente capítulo, 3, 4, 5, estoy citando de memoria, analizo la espiritualidad latina, occidental, largamente, la nuestra, la latina, y la analizo de una manera histórica, insistiendo en algo que es muy importante, es que en la espiritualidad latina, que es nuestra tradición, ha sido muy importante el encuentro con los pobres como el lugar de encuentro y de mantener una relación con Dios. Porque lo que hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Es una espiritualidad que se ha ido compaginando a lo largo de la historia con momentos de paz, de silencio, de sosiego, ¿no? Y que, pero que ha enfatizado esto como un elemento importante, ¿no? Y que además nos ha llevado, es lo que sin esta teología y sin esta espiritualidad es incomprensible el mundo en el que vivimos. Es incomprensible la reivindicación del el reparto universal de los bienes, es incomprensible. Hombre, evidentemente, con una teología, una historia, una iglesia donde una jerarquía a partir del año 313 de nuestra era, entregada al poder, pero grandes santos y mártires a pie de obra que han tenido siempre muy claro varias cosas: el destino universal de los bienes y la asociación de Jesús con los pobres. Y eso explica la existencia de la importancia que tienen los pobres socioeconómicos como lugar de encuentro con Dios y de experiencia religiosa. Explica la importancia de los trinitarios y la mística y la espiritualidad que brota de rescatar cautivos. Explica la importancia digamos, de la apuesta de determinados religiosos, santos y mártires en defensa de los indios, en defensa de los negros, que además en defensa de las mujeres, ¿no? En defensa de los hijos de los obreros, con todo el problema de las escuelas, la educación y un montón de cosas. Bueno, es lo que se llama, es una teología y una espiritualidad que siempre ha desembocado en proyectos samaritanos. Punto. No me detengo en más y ya está. Y luego hay una última parte final, bueno, que es de síntesis de lo que he dicho antes, de la importancia de articular los tres montes, el corazón, la cabeza, y de la enorme riqueza, con la tesis final de que, contrariamente a lo que dicen las nuevas espiritualidades, es imposible el hilo directo con Dios. Quien dice que ha visto a Dios, muere, o es un mentiroso. Es una pretensión que yo respeto profundamente, pero para nosotros, los jesucristianos, sostenemos que a Dios solo se le puede abrazar, besar, amar, ver en sus mediaciones, en las que Él ha elegido libremente. Por eso somos jesucristianos. Bueno, y entonces me detengo en un análisis sobre ese tema de la noche oscura, de las experiencias místicas, que son místicas, que la gente entiende que son directas, que no son directas, están mediadas y condicionadas pues por la propia formación, por la propia experiencia subjetiva, pues por un montón de cosas. Y por lo tanto no hay hilo directo con Dios, eso es una ingenuidad. El encuentro con Dios está siempre mediado a través de su creación, a través de las personas. Punto. Ese es el libro. Me callo. Muy bien, pues muchísimas gracias. La verdad que ha sido un gusto oírte. Bueno, amigas, amigos, ahora llega el momento es vuestro turno. Tenéis, como sabéis, ahí abajo en el panel de abajo, una manita y la tocáis, quien quiera pedir la palabra, y os vamos dando la palabra para preguntar algo, hacer alguna aportación, alguna reflexión, porque yo creo que este tema, por lo menos para las personas que estamos militando en la Hermandad Obrera de Acción Católica y en fin, para las personas militantes cristianas, es un tema muy, muy importante, y quizás desde nuestra propia experiencia podemos también aportar qué supone ese transitar o no transitar por esas tres cimas en la forma armónica en que nos propone Jesús en este libro que nos ha detallado. Juanfran, abre el micro. Vale, ya lo he abierto. Vale. Bueno, buenas tardes, y Jesús, gracias por tu libro,
y gracias por tu presentación. Como un hombre de Bilbao, pues lo ha hecho con mucho entusiasmo. Aupa el Atleti. Como no sé si hay nadie aquí de Valencia, pues que se clasifique para la final. El micro, Juanfran, el micro que lo tienes, que se te ha cerrado, no sé por qué. Por hablar del Atleti, a lo mejor. No. Ah. Mira, hay una cosa que a lo largo del libro y de tu exposición, yo estoy convencido que coincidimos, pero yo lo voy a formular porque es algo que me preocupa, ¿no? Y es en ese tránsito, que tú además lo has ilustrado con ejemplos graciosos, además, de pasar del monte de la bienaventuranza, el monte del Calvario, el monte del Tabor, ¿no? De la necesidad también de encontrarnos, de descansar, ¿no? En la lucha, y aquí estamos, y estamos oyendo gente, y no lo hablo por mí, sino por la gente que yo conozco, pues que mucho de su tiempo y de su vida ha estado en el monte del Calvario, ¿no? Al lado de las víctimas y luchando ahí, ¿no? Pero a veces me preocupa cuando podamos reivindicar o confundir en esta sociedad y en esta cultura tan hedonista y una cultura tan consumista que permanentemente tira de nosotros para que nos vayamos alejando del monte del Calvario y podamos confundir el monte del Tabor con ese culto a uno mismo, a su descanso, al tiempo personal, y que nuestra militancia se quiera, pensemos que tenemos que hacer compatible esos tres montes, confundiendo el monte del Tabor con la sociedad de consumo en la que vivimos. No sé si me estoy explicando. La experiencia que muchas veces hemos encontrado que la verdadera realización personal, la verdadera plenitud, descanso, a veces cuando ponemos a los empobrecidos en el centro de nuestra vida y desde ahí transitamos por esos tres montes. Sí. Bueno, yo por lo que tú has explicado y por lo que has escrito, yo creo que eso probablemente es así, pero sí me da esa preocupación porque permanentemente tendemos a querer compatibilizar no el monte del Tabor propiamente dicho, sino el monte de la sociedad, del hedonismo y del consumismo en el que vivimos con la militancia. Y eso al final nos destroza la propia militancia cristiana. A ver, tiene pedido la palabra también José Luis. Yo creo que mejor hoy escuchamos a José Luis, no Jesús, y después comenta a los dos lo que considere. José Luis. Sí, se me escucha, ¿verdad? Bueno, yo creo que mi pregunta va puede que vaya por el tema del calimocho. Si fuera aquí en Andalucía, le diríamos el rebujito. Y me refiero sobre todo al tema del compromiso público de la Iglesia. Nosotros en la OAC tenemos un compromiso como OAC, que le llamamos quehacer apostólico comunitario. Es un compromiso de la propia organización, ¿no? Y en la Iglesia, pues los cristianos tenemos un quehacer, ¿no? Tenemos esas manos y esos pies para realizar el reino, pero la Iglesia en su conjunto también, ¿no? Y hay eso que llamamos el compromiso público de la Iglesia. Y ahí nos encontramos que no todos los cristianos entendemos la misma manera cuando hablamos de compromiso público, ¿no? Es un poco lo que decía a lo mejor en tu anterior libro, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Dios, no? Pues aquí habría que decir, ¿y de qué hablamos los cristianos cuando hablamos de compromiso público de la Iglesia, ¿no? Hay unas corrientes más renovadoras, otras más conservadoras, que la entienden de distinta manera. Yo lo que te quería preguntar es verdad eso? Es decir, ¿percibes tú que ambas corrientes interpretan de distinta manera el compromiso público de la Iglesia? ¿Y qué elementos habría que destacar para que ese compromiso público de la Iglesia fuera lo más evangélico posible? Gracias. Y muchísimas gracias por tu intervención, que me ha encantado.
Pues tú tienes la palabra ahora. Después seguimos dando otro turno. Vale, yo, ¿no? Sí, tú, Jesús. Bien. Bueno, vamos a ver, Juanfra, a lo que tú me planteas, que creo que es un tema muy importante, que es una cuestión que me la planteo yo muchas veces también, no te creas. Yo aquí, como vosotros, pues soy una persona que anda buscando y a veces me tengo que quitar las gafas ahumadas porque tengo riesgo de pegar un castañazo contra una farola. O sea, que también esto. Lo que tú planteas es verdad, o sea, es verdad que, y de hecho, la crítica que yo hago a muchas de las nuevas espiritualidades es que están lideradas a veces por gente que han sido militantes de primera línea durante muchos años, pero que han quedado achicharrados y quemados por una entrega realmente que ha sido admirable, que al final han dicho, bueno, hasta aquí me planto porque yo aquí no estoy dispuesto a entregar la cuchara. Es lo que he dicho antes, con que yo estoy llamado a la santidad, pero no al martirio. El martirio es optativo. Y estar aquí todo el puñetero día en los calvarios contemporáneos, pregando en el sindicato, en el partido, en el momento sindical, pues a mí el cuero no me da para más. Y entonces, pues probablemente pues porque ha habido una entrega admirable, desinteresada, pero también un poquitín ingenua. Y porque yo creo que ya con los que ya no peinamos canas, porque no tenemos canas, no tenemos pero tampoco tenemos un pelo de tonto, no hay que decir las dos cosas, ¿no? ¿Verdad, José Luis? Vale, pues entonces, lo digo porque veo a alguno por ahí, no me siento solo en este menester. Bueno, pues entonces, nos hemos dado cuenta de que esto de ser cristiano no es un sprint, es una maratón. Y yo creo que los militantes cristianos, voy a hablar en primera persona plural, hemos corrido el riesgo de correr la maratón de la vida como si fuera un sprint. Cuando eso pasa, porque no hemos atendido debidamente al equilibrio, cuando eso pasa, hemos acabado casi siempre fritos, achicharrados, quemados. Y claro, evidentemente, cuando hablo del tabor no estoy hablando, ya lo he dicho antes, de estar colocado en un campo de marihuana, todo el día dándole al porro, ¿no? Y cuando en la teología y en la espiritualidad ortodoxa, eslava, griega, se habla de la paz interior, de lo que ellos llaman la esiquía, no, se habla de beber, ir a parar a una fuente refrescante en medio del estío. ¿Para qué? Para poder volver a la autopista de la vida. O se está hablando también de una vida, por ejemplo, de aquellas personas que pueden significar una sensibilidad particular para el tabor, como puede ser, por ejemplo, estoy pensando, pues los monjes, ¿no? Una vida monástica donde es insostenible, por ejemplo, que es el prototipo, ¿no? Porque luego en este tipo de montes hay siempre prototípicos, modelos prototípicos, ¿no? Digamos, claro, pero un monje es incomprensible sin el estudio y es incomprensible sin la práctica de la hospitalidad, por ejemplo, ¿no? Y de la acogida de los, ¿no? De los pobres o de los transeúntes, ¿no? Y sin la vida en fraternidad. Y cuando yo hablo de, vamos, o por lo menos trato de verlo, cuando yo hablo de la importancia en la vida ordinaria de un cristiano normal y corriente, de los tabores, estoy hablando de la importancia de disfrutar de la fraternidad, de una buena paella tomado un buen fin de semana, pues con otros militantes, amigos, familiares, de escuchar una buena música de vez en cuando, ¿no? Pues de ver y contemplar el espectáculo de una puesta de sol en la cima de San Martín, en el Pirineo, y decir con el salmista, Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, y recrearme en la belleza de un Dios que ciertamente expresa. Estoy hablando de esas experiencias, de esos momentos que reconfortan, que fortifican y que te hacen tomar fuerzas, porque la espiritualidad es vida y el tabor es vida. Qué bien se está aquí, pero Jesús les dice, abajo, a bajar para esto. Y por lo tanto, evidentemente, puede haber una concepción degenerada de lo que es el tabor. Personalmente, yo creo que algunas de las nuevas espiritualidades es el ejemplo de todo eso, ¿no? Creo que es así. Esto, no voy a decir nombres, pero
pero creo que sí, es así. Y entonces, ¿por qué? Pues porque probablemente es por eso, es gente que ha acabado achicharrada, quemada, o a veces porque siguen más la ola, lo políticamente correcto, que el Evangelio de Jesús. En ese sentido, de acuerdo con lo que dices, ¿no? Pero también toque de atención que hay que acoger. La vida como cristiano, incluso para los que están en los calvarios, es una maratón, no es un sprint. Y no se puede estar en los calvarios como si estuviéramos haciendo un sprint, porque acabamos fritos y achicharrados. Mi reflexión es esa, es un toque de atención nada más. Y importancia de descubrir estos pequeños murmullos de Dios, estas anticipaciones, estos chispazos de vida, de plenitud que hay en la vida, que Dios nos regala, y que hacen que podamos afrontar estar en los calvarios, quienes estén, ¿no? O hayan hecho esa opción, de una manera fresca, como decimos aquí por el norte, de manera alegre y combativa. Las dos cosas. Alegre también, porque donde hay vida hay alegría, ¿no? Bueno. José Luis, lo que dices tú, pues hombre, es un viejo... vamos a ver. El tema de la pluralidad afecta también me parece a mí, yo creo que somos conscientes todos de ello. El tema de la pluralidad no solo es espiritual, es también en nombre de las estrategias que hay, ¿no? Con respecto al modo de presencia de los cristianos en la vida pública, ¿no? Hay muchos tipos de presencia de los cristianos en la vida pública y en las periferias, que diría Francisco, del mundo, ¿no? Hay un tipo de presencia que es individual. Esto es un viejo debate que arranca ya que lo hubo en la iglesia italiana a los pocos años de acabar el concilio. Es un tema que es muy recurrente ya, pero que lo recuerdo. ¿Cómo ha de ser la presencia de los cristianos en el mundo? Ha de ser como fermento, como levadura en la masa, ¿no? O de manera grupal. Es un tema... bueno, aquí ha habido algún avance al respecto. La Acción Católica Italiana y la misma Conferencia Episcopal Italiana, en sus momentos más interesantes, fue partidario del modo de presencia de los cristianos en la vida pública como fermento en la masa. Y por lo tanto, ¿y por qué? Pues porque tenía... Y la Iglesia española en eso, con Tarancón, fue bastante bien, fue bastante inteligente. Renunció a una presencia colectiva en el mundo. ¿Y cuándo? Cuando renunció a que existiera un partido demócrata cristiano. Y entonces, yo creo que eso es un avance, es un progreso en la historia del siglo XX, que la Iglesia, después del Concilio Vaticano II, haya renunciado a tener una presencia como colectivo. Me parece que sí. Ya sé que tú estás planteando el tema de la presencia pública de la OAC, ¿no? De la OAC, probablemente. Pero hay un debate sobre ese tipo de presencia que es cristianos de presencia como colectivo, que yo creo que como colectivo cristiano es importante que los cristianos nos hagamos presentes en la vida. Hemos tenido aquí hace 15 días en Bilbao el cierre del 75 aniversario de la OAC. Bueno, yo he escrito un artículo, tengo una colaboración todos los meses en el Diario Vasco, y la colaboración de este mes la he hecho justamente sobre ese acto de presencia pública de la OAC como colectivo en la sociedad. Y lo he titulado, en medio de este contexto de pederastia para arriba y para abajo, del cual ya he escrito otras veces, lo he escrito: estos también son, entre comillas, la Iglesia. Y ahí narro, bueno, cómo la presencia de la OAC, en su capilaridad, ha sido determinante. Por ejemplo, pues lo fue para Rafael Díaz Usabiaga, el líder y sindicalista de la izquierda de Abertzale, que participó en ese acto, ¿no? Y dio su testimonio al respecto. Cuento cómo también lo fue muy determinante la presencia de militantes de OAC y de JOC para otro personaje político de primer nivel en la política española, que estuvo presente también en ese acto, que fue Ramón Jáuregui, ¿no?
y que determinó su compromiso y que tuvo mucha importancia en su compromiso en la puesta en marcha de la UGT en el País Vasco, en recuperar, gracias a la OAC, a militantes de la OAC, ¿no? Y que tuvo mucha importancia en su propio compromiso como político, ¿no? Y también la experiencia, pues, de otras personas que ahí estuvieron, ¿no? En esto. Bueno, pues cuento ese asunto. Es decir, hay una presencia de la OA que es capilar, que es con el compromiso de los militantes, pero hay una presencia de la OA que es de este estilo, yo la entiendo así, pero no veo yo en estos momentos una presencia pública de la Iglesia como colectivo, a no ser que esté en juego, digamos, lo fundamental del programa de las bienaventuranzas, que pueden ser, me parece, por ejemplo, que es el tema, pues, por ejemplo, me parece fantástico, pero como partido político no, pero me parece que como en determinadas iniciativas estar al lado de los parias y de los últimos de este pueblo me parece fantástico. Por ejemplo, yo en su momento hablé largo y tendido en algunas de mis colaboraciones en el periódico e incluso sobre el tema de la importancia de los corredores humanitarios para los emigrantes. A mí me parece que ese es un programa que es muy importante, que como Iglesia, y bueno, pues me alegra que este episcopado, el anterior no, el de ahora, está apoyando y parece que por fin ha sacado ya de este gobierno de coalición entre socialistas y unidos, ha sacado el tema de que se van a poner en marcha los corredores humanitarios para los emigrantes, ¿no? A mí me parece que la Iglesia esté presente ahí, me parece fantástico, porque está en juego el programa del Monte de las Bienaventuranzas, pero no lo veo en una estrategia partidaria. Me parece un error inmenso, porque en eso la fe es una, pero las estrategias son muy distintas, las lecturas son muy distintas. Entonces, en eso soy de San Agustín, de la escuela de San Agustín. Unidad en lo fundamental, y lo fundamental es el programa del Monte de las Bienaventuranzas, libertad en lo opinable, y lo opinable son qué estrategias hay que poner en funcionamiento para que eso vaya adelante. Unos pueden entender que su compromiso ha de ser sindical, otros pueden entender que están en Unidas Podemos, otros en el PSOE, otros en un movimiento anarquista. Libertad en lo opinable, porque probablemente se persiguen los mismos objetivos con diferentes estrategias. Pues libertad. Y en todo, que es lo propio de nuestra teología, de nuestra espiritualidad, caridad, es decir, cercanía, solidaridad, afecto, porque lo que nos une es mayor que lo que nos diferencia. Nos une estar al lado de los crucificados de este mundo, punto. Y esto es espiritualidad en estado puro. Punto. Bueno, perdonad, que me enrollo como las cristianas. Muy bien, pues tenemos dos palabras pedidas, está Sole y después Miguel. Yo una pregunta, me gustaría saber, Jesús, tu opinión sobre, tu opinión personal sobre en qué monte situaría ahora mismo a la Iglesia española. O sea, ¿tú crees que como Iglesia estamos transitando en los tres montes o hay una apuesta por parte de la Iglesia española de situarnos en alguno en concreto? Esa es la pregunta. Vale, pues Miguel. Bueno, pues muchas gracias por la exposición. También muchas gracias por el libro. Lo primero que tengo que decir es que de la enseñanza más clara que he sacado yo de esta tarde es que no soy cristiano, soy jesucristiano. O dicho en bilbaíno gañí, calimochero. Así que de ahora en adelante diré, oye, yo soy calimochero. Mira, hay una cuestión que me ha ido suscitando lo que has ido diciendo. No sé si voy a salir a sacar la pata del banco y voy a hablar de otro tema que no toca. Si es así, pues me lo decís y punto. Pero a mí hay una cosa que desde hace mucho tiempo me preocupa mucho, y es que cuando salimos a la frontera como militantes, nos encontramos con mucha gente que éticamente y a nivel de compromiso quizá estén más avanzados que nosotros, pero cuando se intenta establecer un diálogo con ellos de manera profunda, en términos de la espiritualidad, porque a nosotros nos mueve a estar en esos calvarios juntos con ellos, pues una forma de vivir lo trascendente, la espiritualidad, lo que tú has explicado mucho mejor que yo, ¿no?
Y me preocupa mucho porque yo al menos, y me consta que muchos de los que estamos aquí en la ventanita esta y más gente, encontramos mucha dificultad a la hora de entablar un diálogo en esos términos con esta gente. Sospecho que muchos de ellos pues tienen una espiritualidad o tienen una vivencia espiritual interior que a lo mejor es de esa alternativa, el lava o por ahí, de esas internacionales que tú has barajado hoy, o a lo mejor incluso son muy parecidas a la que yo tengo, pero las tienen tapadas por una manta de polvo o por quizá algunas veces por prejuicio o por cualquier visión errónea que nosotros mismos como cristianos, tanto colectivamente como iglesia, institución, como también en nuestra acción individual como cristianos de pie o calimocheros de pie, pues hemos dado, ¿no? Entonces, no sé si hay lugar que nos ayude a de qué hilos poder tirar para tener alguna posibilidad de entablar ese diálogo que yo entiendo que es muy importante a la hora no solo de compartir compromisos, sino también a la hora de anunciar a Jesús y llevar los valores evangélicos allí donde estamos, ¿no? Vale, pues tú tienes la palabra, Jesús. Bueno, pues muchas gracias a Sole y a Miguel. Empiezo por lo que decía Sole. Mira, vamos a ver. Creo que entiendo perfectamente pero creo que la entiendo porque participo de ella, de la pregunta, ¿no? Lo que tú planteas no me resulta nada extraño. Pero antes quisiera hacer una reflexión previa, en orden a clarificar el sentido de la pregunta, ¿no? De la misma manera que yo me pregunto, y creo que tenemos que preguntarnos, ¿qué decimos cuando decimos Dios? Conviene que clarifiquemos qué decimos cuando decimos la Iglesia. Vamos. Claro. Os he dicho que el artículo que he escrito este mes para el Diario Vasco, que no sé si lo publicará mañana o pasado, espero que ya lo rebotaré a Noticias Obreras, ¿no? Estos también son, y pongo entre comillas, la Iglesia. Me llama la atención lo cuidadoso que somos, por ejemplo, aquí en el País Vasco, cuando hablamos de los vascos y decimos, este es de Unidad Podemos, este es de HB, este es de EA, este es de Bildu, este es de PNV, este es del PP, este es... Y andamos, todos son vascos, pero cada uno tiene una matriz distinta. Y sin embargo, lo brutos que somos a la hora de hablar, bueno, y que somos todos en general, de la Iglesia. Porque a veces entendemos que la Iglesia solo son los obispos. Yo creo que esto es un error inmenso, vamos. La Iglesia es un transatlántico de la Iglesia Católica, quiero decir. El año pasado era un transatlántico que pesaba 1.350 millones de toneladas. Ahora pesa, según el anuario estadístico que he visto esta mañana, que me ha llegado, pesa 1.300, casi 70 millones. Vamos camino de los 1.400 millones de toneladas. Sigue creciendo. Hay gente que está liquidando a la Iglesia y resulta que la Iglesia sigue creciendo, porque la Iglesia no es solo Europa, no es solo Francia, Alemania, Suiza, España. La Iglesia es enorme, es inmensa. Por lo tanto, entonces, ¿cuál es el problema? Pues que aquí en el Cantábrico tenemos un campeonato que son de traineras, ¿no? Alguna vez las habéis visto. Las traineras, esas barcas pequeñitas, por gente que cachas como pocos, que se preparan, varones y mujeres, hay que decirle de todo, que se preparan durante una temporada y le meten una velocidad a las embarcaciones de campeonato, a puro músculo, ¿no? Y hay un trayecto que hay una ciaboga, que hay que dar la ciaboga y volver. Entonces, las traineras normalmente se juegan quién gana la trainera por la habilidad y la velocidad que se tiene en dar la ciaboga. Quien toma la curva, normalmente, casi siempre, quien toma, además,
independientemente de que el mar esté agitado y complicado, que muchas veces lo está. Claro, una trainera da una ciaboga a una velocidad de vértigo. ¿Por qué? Porque son poquitos y súper preparados. Bien, claro, pero un transatlántico que pesa 1.000, casi 400 millones de toneladas, no puede dar la ciaboga a la misma velocidad que una trainera. Y por lo tanto, los procesos en la iglesia son siempre muy lentos. ¿Por qué? Pues porque la iglesia siempre, y eso es lo difícil de vivir la eclesialidad, es que hay que vivir en una tensión permanentemente inestable, la fidelidad al Evangelio y las tradiciones, un lastre pesado, una herencia pesada y unas sensibilidades como en un vecindario, que hay gente rara, extraña, buenísima, y cuanto más grande es el vecindario, más difícil es la convivencia, y es más difícil, y el que quiere ser presidente de comunidad, pues a todo el mundo se le da una placa porque es un suicida, o es un... ¿Por qué? Pues porque el respeto a la pluralidad, a la diferencia, es muy complicado, y en un colectivo mucho más. Y por lo tanto, las velocidades en la iglesia en la iglesia grande en sentido, es muy lenta, es desesperante, fijaros. Pero lo más importante del catolicismo, la virtud más importante del catolicismo es su mayor defecto. Cuando hablamos con ortodoxos, protestantes, calvinistas, nos dicen, vuestro mayor problema es vuestra mayor virtud, que es el papado, que es la unidad, en la pluralidad y en la diversidad. Claro, porque nosotros podemos ser teológicamente y espiritualmente muy abiertos, muy libres, muy creativos, pero ¿qué es lo que nos pasa? Que nos dividimos y nos fragmentamos, pues como crecen los champiñones en primavera. Y aparecen sectas. En cambio, los católicos tenéis un centro de unidad que frena, que a veces acelera. Ahora estamos en un papado que está acelerando, ¿no? Y un episcopado que está con el pie en el freno. Bueno, vale, pero es una cosa excepcional, hay que disfrutar. Esto sí que es un tiempo tabórico, mira, a propósito. Esto sí que es un tiempo tabórico, disfrutemos de ello, leche. Bueno, pues, claro, pero lo normal es al revés. Claro, entonces, la iglesia, me dice, bueno, ¿qué iglesia? Yo, con los compañeros con los que vivo aquí en Basauri, que a veces están obsesionados por unir parroquias, a veces les digo, algún militante de OA que hay entre ellos, dicho sea de paso. Bueno, pues a veces les digo, oyes, que las pequeñitas parroquias que hay en los barrios que aquí en Basauri, en Pozoqueche, en Basoselá y en El Calero, que son comunidades pues, de unas 60, 70 personas que vienen a la Eucaristía Dominical, son comunidades cuantitativamente pequeñas con respecto a otras parroquias que son macros, pero son comunidades vivas, porque ahí entras, esa es la iglesia, ahí entras y te encuentras a la gente como si estuviera en el mercadillo antes de misa. Allí nadie hace adoración al Santísimo, ni puñetera falta que hace. Pero se preocupan del Santísimo, que está en la puerta de al lado, que está enfermo, que no ha venido, que esto... Y ahí nos enteramos antes de misa, incluso en misa, pues de lo que pasa en la vida de esa comunidad. Digo, estas comunidades son comunidades vivas. Esa es la iglesia con la que yo me siento sintonizado. Y muchas veces las homilías son participadas y la oración de los fieles es espontánea. Bueno, pues esta es la iglesia. Y luego, cuando me toca ir a celebrar a San Pedro, que es un monstruo de edificio, con capacidad casi para 400, 500 personas, esa también es la iglesia. Pero yo personalmente creo que aquello no es la iglesia que Jesús quería. Eso es un conglomerado de gente que te dicen, Señor, la paz contigo, daros la paz. Y este marciano que está a la derecha, ¿quién es? Y la que está a la izquierda, ¿quién es? Y claro, lo mismo dicen de mí. Eso también es iglesia. ¿Qué pasa en la iglesia? Y acabo con esta primera observación. Bueno, en los sínodos hay una cosa que es muy importante. Bueno, primero, tenemos un problema gordo dentro de la Iglesia Católica, que es lo que yo he escrito en alguna ocasión, bueno, lo escribí antes del sínodo, que es lo que llamo el infarto de la sinodalidad. Tenemos un problema teológico y dogmático y de espiritualidad, que es Lumen Gentium 10, que es el tema de la autoridad en la Iglesia. Dice, todos los bautizados
participamos del sacerdocio de Cristo, somos maestros, sacerdotes y reyes. Y cuando en el capítulo 4 de la Lumen Gentium, el Concilio Vaticano II, al que hay que apelar y recurrir porque es lo mejor que tenemos, pero no es lo mejor de todo, hay que superarlo, porque se quedó a medio camino muchas cosas, en este asunto se quedó a medio camino, falló. El Vaticano II dice, cuando desarrolla el tema de los laicos, los bautizados, maestros, bien, vale, teología, monte de las bienaventuranzas, estudio, anuncio, va. Sacerdotes, vale, las mujeres, tal, participan en la Eucaristía. Cuando llegamos al tema de la realeza, del gobierno, dice, quieto parado, números 35-37. Eso está reservado al ministerio ordenado. Oigo la leche. Es lo que llamo yo el infarto teológico de la sinodalidad. ¿Y por qué? No, porque el ministerio ordenado participa de Cristo cabeza. Digo, ay, va la leche. ¿Quién ha dicho que la cabeza es más importante que el corazón, que los pies o las manos o los riñones? ¿No? Bueno, entonces, este es el tema de este sínodo. Si este sínodo no toca el infarto teológico de la sinodalidad, será un sínodo fallido. ¿Por qué los laicos no pueden participar en el poder de la Iglesia? Solo pueden colaborar, ser colaboradores. En mi diócesis, aquí en Bilbao, hay 40 laicos con encomienda pastoral. En su momento yo estuve en la redacción de ese estatuto y la bronca que tuvimos fue esta teológica. Se impuso la mayoría de que los laicos, eran, no sé, la época de Juan Pablo II, participan de la autoridad en la Iglesia colaborando por delegación de la autoridad del ministerio ordenado, de los obispos y de los curas. Digo yo, no, es Lumen Gentium 10. Participan de la autoridad que emana del bautismo de Cristo, Padre, que es distinto. Bueno, pues este es el tema que hay que debatir en este sínodo, que es el punto 7 de los cuestionarios que han facilitado sobre el sínodo, que es el importante. Todo lo demás es guarnición. La chuleta es el número 7. Todo lo demás son patatas fritas, tomates y lechuga, punto. Para los que quieren hacer dieta. El filete es el número 7, es este punto, coño, es la autoridad y el gobierno en la Iglesia, la corresponsabilidad. Bueno, acabo y cierro con este asunto. Hay un tema que es muy importante, pero hablo a favor de ahora de esto. En los sínodos, en la Iglesia Católica hay una cosa que es muy importante, que es la preocupación por que la minoría nunca se descuelgue. Y el católico siempre tiene que tener la preocupación por no expulsar a nadie, que si se quieren ir, que se vayan ellos, pero no hay que expulsar a nadie, porque Jesús no expulsó, no dejó entrar en el templo, pero expulsar a los ricos únicamente. Bueno, pero entonces, en los sínodos y en la Iglesia Católica existe lo que se llama una minoría de bloqueo. Una minoría de bloqueo. Porque en la Iglesia lo que funciona no es la democracia, porque la democracia burguesa, formal burguesa, es la imposición de la mayoría sobre la minoría. Normalmente es así. Es así. En la Iglesia lo que funciona es el principio de comunión. Por eso, a efectos de tomar de decisiones, se procura que las decisiones se tomen con 2 tercios, 66%, y siempre dejando en última instancia a la autoridad, al Papa, decidir en última instancia con lo que... ¿Qué quiere decir esto? Que la minoría, que es 1 tercio, tiene capacidad de bloquear determinadas decisiones dentro de la Iglesia, en nombre de la comunión. ¿Lo cual qué quiere decir? Pues quiere decir que hay una minoría que no llegas a los 2 tercios y quiere decir que tienes que seguir trabajando para convencer, para sumar voluntades, porque lo que se trata es de mostrar, de convencer, no de vencer. No de vencer. Claro, pero en la Iglesia, 1 tercio en la Iglesia, es que son casi 600, 700 millones de católicos, ¿eh? 1 tercio son 700 millones, o 600 millones, o 500 millones de católicos, ¿eh? Es una minoría muy grande, me parece a mí. Entonces, claro, la Iglesia, como colectivo grande, tiene que tomar las ciabogas como un transatlántico que es, no puede tomarlas como una trainera. Esas las tomamos en las parroquias, en las comunidades, en los movimientos, en la OAC. En la Iglesia, que es comunidad de muchas actividades, hay que tomar. Y esto es un realismo eclesial. Y esta Iglesia nos goza, nos da muchas alegrías y a veces nos da enormes disgustos. Pues es así. Pero esto es un tema de Iglesia que no tiene nada que ver con el tema de la espiritualidad, porque veníamos a hablar de la espiritualidad, de la experiencia de Dios en comunidad, por supuesto,
pero es un tema más de eclesiología. A ver, Miguel, que no me he olvidado de ti, y que te vas a hacer calimochero y jesucristiano. Bueno, pues me alegro mucho, vamos, ya somos dos. Ya somos dos. Bueno, y con respecto a lo que planteabas, yo creo que el tema del compromiso y la presencia en los medios que son, digamos, indiferentes, y si no son indiferentes a la experiencia y a la teología cristiana, son hostiles. Bueno, vamos a ver, yo creo que mi opinión personal es, y experiencia, el otro día, antes de ayer, estuve comiendo con un amiguete mío de la infancia, a quien os he dicho que el próximo mes de marzo voy a presentar en la diócesis el libro de ¿Qué decimos cuando decimos Dios? Voy a invitarle a un profesor que es amigo mío, que es creyente de física condensada, que ha hecho el prólogo del libro, Manolo Tello. Yo cuando me enteré que era catedrático de física condensada me quedé alucinado, la verdad, porque pensaba que condensada solo existía la leche, pero dice, no, también existe la física condensada. Y bueno, pues alabado sea el Señor, nunca te acostarás sin saber una cosa más, Manolo. Vale, y entonces, pero me dijo, invité a otro amigo, que es ingeniero y que de mi pueblo, de la zona minera, y además ha estudiado química, ha salido, pues eso, de abajo para arriba, un tío espabilado. Ateo militante, convencido. Ateo militante, convencido. Bueno, y le voy a invitar a que esté en la presentación, pues porque me parece que es importante. Digo, que ha leído el libro y que dé su visión del concepto. Y ya me dijo unas cuantas cosas que me iba a decir. Dijo, pues te lo agradezco. No comparto ninguna, pero va a ser una presentación divertida del libro. Digo, vamos a ver. Me dijo, lo único que me llama la atención de vosotros, me dijo, de ti, me dijo, y de la gente, los cristianos, es que sois una de las pocas instituciones donde se pueden hablar de estas y de otras cosas con libertad, sin saberse uno machacado, perseguido. Y yo creo que el secreto de la fe cristiana no está en el discurso, sino en el contagio, lo sabéis vosotros perfectamente. Es decir, de hecho, el otro día en el acto de cierre del 75 aniversario de la OAC en el País Vasco, aquí en Vizcaya, quienes estuvieron allí, que fue Rafa Díaz Usobiaga, que fue Ramón Jauregui, ¿no? Y más gente que estuvo por allí, que no son creyentes ni son cristianos, todos reconocen que gracias a militantes cristianos descubrieron lo fundamental de la fe. Lo fundamental de la fe no es tener el mismo discurso, sino tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo, me acogisteis. Eso es lo fundamental de la fe. Entonces, hay unos cristianos que nosotros podemos llamar los cristianos prácticos, anónimos, diría Ranner, una expresión no muy afortunada. Para final de la vida no me van a examinar a mí de la teología que sé, de si me he estado colgando me he colgado flipado haciendo oración. El examen final va a ser ese. Entonces, pues igual resulta que tenemos un discurso que no coincidimos, pero igual resulta que coincidimos en lo fundamental, que es en el programa del Monte de las Bienaventuranzas y en la parábola del juicio final. Vale, pues ya está, tenemos un discurso distinto, pues muy bien. El asunto es que yo lo vivo de esta manera en una comunidad, en la Eclesia, y otros lo pueden vivir por libre. Vale, bien, que yo tengo una especie de pepito grillo permanente, que es la comunidad cristiana, que es la participación en la Eucaristía Dominical, o en mi comunidad, o en mi grupo de grupo, que hay una especie de pepito grillo, y que para mí eso es una fuente donde yo me refresco. Y hay otra gente que lo vive por libre, gente excepcional podrá seguir con ello, otra gente pues se puede caer. Pero yo no me preocuparía por eso, es decir, y si me encantaría que algún día me pidieran explicación y me pidieran razón, porque quiere decir que algo está quedando, pero si no me la piden tampoco, porque al final, si seguimos echando una mano a los parias de este mundo, creo que estamos en la onda, que al final el examen final va a ser ese, que no va a ser una investigación sobre la composición del calimocho o sobre si el 3 en 1, si el 3 en 1 funciona mejor o funciona peor. Yo creo que no, va a serlo. Bueno, pues eso es lo que se me ocurre de momento. Eso. Bueno, pues ya cerramos el turno de palabra. Agradecemos enormemente el que Jesús nos haya acompañado en esta presentación de su libro. Por lo tanto, le agradecemos también el libro porque nos da la oportunidad de profundizar en la espiritualidad, que es algo tan importante y tan esencial en nuestra vida de compromiso y en nuestra vida militante.
Agradecemos también a la Comisión Permanente de la OA la posibilidad de realizarla porque nos cede la plataforma esta virtual para poder llevar a cabo la reunión, entonces la videoconferencia, así es que gracias también a la Comisión Permanente y por supuesto a todas las personas que nos habéis acompañado, a las que habéis participado directamente y a las que no. Ha sido un encuentro muy, muy interesante, yo creo que porque además, bueno, Jesús, has demostrado que ese talante tuyo tan bueno y tan buen comunicador. Yo agradecemos muchísimo tu presencia y tu estilo. Y ya está, amigas y amigos, y hasta... El agradecimiento es mutuo, ¿eh? Es mutuo. Y gracias por vuestra paciencia. Sí, siempre es verdad que siempre cuando se presta un servicio se recibe algo, ¿a que sí? Esa es la experiencia que tenemos. Mucho. Bueno, pues muchísimas gracias otra vez y hasta mañana en el altar. Construyendo iglesia en las periferias del mundo obrero. Construyendo iglesia en las periferias del mundo obrero. Construyendo yendo a las periferias.